Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 294, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 14, la fenomenología. 825, caracteres de la fenomenología. La fenomenología, en el sentido específico dado a esta palabra para designar una corriente de la filosofía contemporánea, concibe y ejercita la filosofía como análisis de la conciencia en su intencionalidad. Como la conciencia es intencionalidad, en cuanto que siempre es conciencia de algo, el análisis de la misma es el análisis de todos los modos posibles en que algo puede ser dato para la conciencia, como percibido, pensado, recordado, simbolizado, amado, querido, etc. Y por ello, de todo tipo de sentido o de validez que pueda ser reconocido en los objetos de conciencia. El análisis fenomenológico de la conciencia se puede, por tanto, efectuar solamente si, en primer lugar, la conciencia misma no se toma como una realidad, con el mismo título o del mismo modo que las otras realidades del mundo, y sea como fuente o principio de las demás, ya que la realidad es solo uno de los modos en que el objeto puede ser dato para la conciencia. Y en segundo lugar, y consecuentemente, si la conciencia adopta con respecto al mundo la actitud de un espectador desinteresado, a quien los objetos se le presentan como fenómenos, esto es, en la manera específica en que se dan ellos mismos, pero que no está prácticamente implicado en sus vicisitudes. Toda investigación auténticamente racional es, desde ese punto de vista, un camino que permite a los objetos de conciencia revelarse en su verdadero ser o en su esencia. El concepto apofántico de la razón, es decir, de la razón como manifestación o revelación del ser, es esencial a la fenomenología. En la obra de Husserl, la filosofía como investigación fenomenológica se presenta dotada de los siguientes caracteres. 1. Es ciencia teorética, contemplativa y rigurosa, o sea, fundada en el sentido de provista de fundamentos absolutos. 2. Es ciencia intuitiva, porque trata de captar esencias que se dan a la razón de un modo análogo a cómo se dan las cosas a la percepción sensible. Este rasgo de la filosofía refleja el carácter apofántico de la razón. 3. Es ciencia no objetiva, y por ello completamente distinta de las otras ciencias particulares que son ciencias de hechos o de realidades, físicas o psíquicas, mientras ella prescinde de todo hecho o realidad y se dirige a las esencias. 4. Es ciencia de los orígenes y de los primeros principios, porque la conciencia contiene el sentido de todos los modos posibles, como las cosas pueden ser dadas o constituidas. 5. Es ciencia de la subjetividad, porque el análisis de la conciencia desemboca en el yo como sujeto o polo unificador de todas las intencionalidades constituidas. 6. Es ciencia impersonal, porque sus colaboradores no tienen necesidad de sabiduría, sino de dotes teoréticas. Estos rasgos definen la filosofía tal como la entiende Husserl, no el conjunto del movimiento fenomenológico, cuyas diversas manifestaciones suelen adoptar, cada una, uno o varios de estos rasgos. El rasgo más comúnmente participado es el segundo, el cual expresa el concepto que los fenomenólogos, en general, tienen de la razón como autorrevelación evidente del ser y, por tanto, de la filosofía, que es la actividad racional por excelencia como explicitación de todos los modos posibles de las manifestaciones del ser. Este concepto lo utilizan principalmente Mignon y Hartmann, que constituyen el ala realista del movimiento fenomenológico, e incluso el mismo Scheler, que lo emplea en la ética entendida como el campo de la automanifestación evidente de los valores objetivos. Como se verá más adelante, el propio existencialismo comparte limitadamente en sus corrientes fenomenológicas este concepto de la razón, pero el existencialismo se distingue de la filosofía fenomenológica de Husserl porque considera el modo de ser del hombre como tal, y determina este modo de ser no como alma o subjetividad trascendental, sino como ser en el mundo. En consecuencia, sustituye al análisis de las estructuras subjetivas que ligan al hombre con el mundo y forman un todo con el mundo que se manifiesta al hombre.